El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el mundo de la política exterior y de las relaciones internacionales. Con los brazos abiertos y un posible fast track o atajo, es que Suecia y Finlandia se aprestan y se alistan para formar parte integral de la OTAN, la alianza militar más importante del orbe que se revitaliza como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania. El día de hoy nos preguntamos sobre este posible ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, un tema que forma parte del debate internacional. Hablamos de las consecuencias del abandono de esta política de neutralidad, el rechazo de Turquía de esta propuesta, así como todos los cambios en el teatro de la seguridad europea. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. A milestone in 63. East and West banned the testing of nuclear weapons in the atmosphere. Durante décadas, Suecia y Finlandia se mantuvieron neutrales en medio de la Guerra Fría desplegada entre los dos bloques opuestos liderados por Washington y Moscú. Una larga historia de no alineación militar que está llegando a su fin con el parteaguas geopolítico de la guerra Rusia-Ucrania, que presiona para modificar su postura histórica de no alineamiento y neutralidad. Tanto la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, como Magdalena Andersson de Suecia están decididas a romper con el statu quo cuando se habla de guerra, interés nacional y seguridad. Estos países nórdicos, miembros de la Unión Europea y no de la OTAN, se disponen a cambiar el rumbo de la historia a propósito de asegurar su supervivencia y obtener garantías de protección y defensa colectiva. La guerra Rusia-Ucrania ha obligado a Suecia y a Finlandia a reevaluar sus políticas de seguridad después de haber practicado una política de neutralidad y de no alineamiento militar. Ahora estos dos países nórdicos han decidido adherirse e ingresar a la OTAN. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la embajadora de Finlandia en México, la embajadora Päivi Pohjanemo. Bienvenida, embajadora. Muchísimas gracias, es un gran gusto participar en este programa. Gracias, embajadora. También nos acompaña el embajador Gunnar Alders, él es embajador de Suecia en México. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, un gran gusto estar aquí con ustedes. Y también nos acompaña el embajador Francisco Holguín, él es miembro del Servicio Exterior Mexicano y profesor de la Universidad Panamericana. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Embajadora, el mundo está viviendo el terremoto de la guerra, una guerra que ha dislocado a la Unión Europea, que ha dislocado el orden regional e internacional. ¿Cómo se vive desde los países nórdicos esta tragedia? Pues muchas gracias por la pregunta. Obviamente yo respondo en nombre de mi propio país, Finlandia, y mi colega sueco está aquí para hablar desde el punto de partida de Suecia, pero obviamente nunca jamás en nuestras peores pesadillas hubiésemos podido imaginar que otra vez en el continente europeo se pueda ver unas atrocidades brutales como se ha visto desde hace hoy 100 días. Así que la agresión rusa en Ucrania sin provocación, sin sentido, es algo que realmente ha significado un terremoto. En específico en la región nórdica, que hemos hecho un análisis profundo a lo largo de los meses pasados del cambio de entorno de seguridad y hemos tomado bien en cuenta de que no hay como posibilidad de continuar como hemos hecho hasta ahora.
Adelante, sí, embajador. Sí, gracias por esa pregunta. Bueno, nosotros compartimos de la parte de Suecia, obviamente, este análisis de nuestros colegas de Finlandia, y eso es una agresión completamente injustificada, es una agresión brutal de la parte de Rusia en contra de un país soberano en Europa. Pero vemos también las consecuencias humanitarias, vemos también los crímenes de guerra, ahora hay investigaciones, como sabe usted, pero algo muy importante también es que nosotros consideramos eso como un ataque en contra del sistema de seguridad que nosotros tenemos en Europa y también el sistema internacional basado en derecho internacional. Y por eso también nosotros hemos analizado la situación, las consecuencias para Suecia y para nuestra región, y entonces hemos tomado finalmente, luego de este análisis, la decisión de buscar una membresía en la OTAN. Francisco, embajador, ¿cómo está viendo el tema de la guerra Rusia-Ucrania cuando se cumplen 100 días del conflicto? Es desde luego una agresión totalmente unilateral, indebida, afrentosa, que además rompe con los principios de seguridad, como dijo el embajador, que existen en Europa, principios de seguridad que además fueron proclamados en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea 1975, que presidió Urho Kekkonen, un gran estadista finlandés, primer ministro de Finlandia, y que contiene una serie de principios básicos para asegurar la paz. El principio de no agresión, de solución pacífica de controversias, el respeto a la integridad territorial de los estados, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de cada uno de ellos. De modo que lo que están haciendo los Finlandia y Suecia es ver por sus intereses y están plenamente en su derecho de tomar la decisión que ellos y su pueblo consideren, porque son democracias, la decisión que deben tomar, el camino que deben tomar. Ahora, me llama la atención, Finlandia y Suecia de alguna manera tienen una colaboración estrecha con la OTAN, están pidiendo el ingreso como miembros de pleno derecho a la OTAN, pero ya hay colaboración conjunta con la OTAN, hay ejercicios militares, aéreos, marítimos, y la pregunta es, ¿por qué ingresar entonces al armazón, embajadora, de la OTAN? Bueno, nosotros en Finlandia pensamos que la mayor responsabilidad de cada país es garantizar, es maximizar la seguridad del país soberano independiente, pero también de su ciudadanía. Nosotros nunca tuvimos el lujo o la posibilidad de abandonar nuestra conscripción nacional obligatoria para los chicos y ha sido también voluntario para las chicas a lo largo de todos los años desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros fuimos el objeto de agresión de Unión Soviética en 1939. Bueno, a lo largo de las décadas, obviamente manteniendo esta responsabilidad en mente y con el gran orgullo de poder mantener la independencia y soberanía del país, también al mismo tiempo construyendo el bienestar del pueblo finlandés, se ha tenido que mantener como realista. Así que hemos tenido una estrecha cooperación con unos países aliados, socios, amigos nuestros. Primero, obviamente, Suecia, también los demás nórdicos, pero Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania también, pero sí que hemos asociado con la alianza de OTAN, Alianza Atlántica de Defensa OTAN, vía un acuerdo de cooperación. Así que en esta situación, cuando la soberanía de un país europeo contra toda la justificación y contra el derecho internacional y contra tomando en cuenta todos los acuerdos internacionales donde vemos el actor que está atacando, invadiendo Ucrania es miembro, que hay un disrespeto. Hemos entendido que la convivencia pacífica que hemos mantenido a lo largo de estas décadas, unas relaciones
constructivas y muy como también fructíferas en cuanto se trata de comercio o contactos entre los pueblos vía investigación académica, la cooperación de medio ambiente en el mar Báltico, que todo esto no pesa en el cálculo ahora, que tenemos que garantizar la seguridad, de poder mantener la soberanía. Entonces, el resultado de esta exhaustiva investigación, estudio nuestra, ha sido bastante claro, que nos hace falta la membresía total, con toda la defensa que nos podría otorgar la Alianza de Defensa OTAN. Vía el famoso artículo 5. Efectivamente, embajador Alder, la guerra de Georgia en 2008, la toma de Crimea en 2014, ahora la guerra con Ucrania, son motivadores suficientes para que Vladimir Putin busque cambiar el statu quo internacional. Y de ahí esta necesidad de Suecia, profunda necesidad de verse cobijados y protegidos por este artículo 5 de defensa colectiva, esta defensa colectiva de la OTAN. Así es, eso fue una de las razones principales para esta decisión. Nosotros, como acaba de decir mi colega de Finlandia, nosotros también hemos tenido varios tratados de cooperación y tenemos socios en términos de política de seguridad y de defensa, sobre todo Finlandia. Pero en esta situación, en este contexto, nosotros hemos visto que hace falta estas garantías colectivas de seguridad de la OTAN y eso es completamente necesario. También en nuestro estudio, o este análisis, hemos dicho que los cambios que vemos ahora con Rusia tratando de crear una esfera de influencia como en la Guerra Fría, eso es de largo plazo. Desafortunadamente es como nosotros lo vemos. Y tercer punto importante es exactamente esta cooperación que tenemos, por ejemplo, con Finlandia. Si hubiéramos escogido diferentes caminos en términos de política de seguridad, hubiera sido menos fácil para nosotros de cooperar. Y como estamos muy de cerca, entonces eso fue también parte de nuestro análisis. Importante, sin embargo, de mencionar que nuestros procesos han sido individuales, ¿no? Sí. Eso es importante. Sí, pero están buscando, son procesos individuales y sustentados en investigación y sobre todo en este sentimiento de los suecos y finlandeses que ha crecido. Es decir, hay un sentimiento de querer pertenecer a la OTAN y que ha crecido a través de, bueno, a partir de la guerra Rusia-Ucrania que se ha hecho más evidente, pero estar en bloque también les da seguridad, por así decirlo. Obviamente sí, claro que compartimos una larga historia. Ya obviamente se conoce que Finlandia fue parte del Reino de Suecia durante 600 años, así que es una larga trayectoria y compartimos hoy en día obviamente aún más. Somos también miembros de la Unión Europea desde el mismo año, 1995. Para Finlandia quizás haya sido una decisión de buscar esa membresía no solamente económica, pero también política y de seguridad. Así que entonces ya queríamos como crecer en la unidad europea, al mismo tiempo que se fortaleció también la conexión con nuestros amigos suecos. Obviamente, como bien ha mencionado Gunnar, nuestros países han hecho trabajo, estudio por separado. Nosotros mantenemos muy fijos y firmes con el principio que no interferimos nosotros, pero tampoco aceptamos la interferencia de una tercera parte en nuestras decisiones soberanas propias. Y esto hago otra vez un poco referencia al otro vecino al lado con quien compartimos 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. Es una larga frontera. Y obviamente Finlandia no pudo permitir que ellos señalen sus como deseos en el proceso de nuestra decisión. Obviamente juntos vamos a contribuir aún más en la seguridad regional. Y
en la estabilidad regional con la membresía. Embajador Francisco, creo que es importante para la gente que nos acompaña en el canal del Congreso. Los mexicanos pensamos en los países nórdicos como si todos fueran lo mismo y que no hay marcadas diferencias. Y aquí creo que es importante comentar que Dinamarca, Noruega y el mismo Islandia no solamente son miembros de la OTAN, sino son miembros fundadores de la OTAN. Y bueno, Finlandia y Suecia pues no ingresaron a la OTAN y ahora han mantenido este interés de hacerlo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues yo ya expresé mi opinión de que los dos países están haciendo lo que en su opinión deben y que es muy respetable. Pero al mismo tiempo yo quisiera hacer una defensa de la neutralidad y la enorme aportación que ha hecho la neutralidad en Europa y en el mundo. Como empezó con la pregunta de los países nórdicos, yo tengo una propuesta que le llamaría la nordificación de Europa. Esa nordificación de Europa consistiría en seguir el modelo que han seguido los países nórdicos, donde Noruega y Dinamarca fueron fundadores de la OTAN, pero Suecia tuvo una neutralidad permanente que adoptó hace 200 años, más o menos, y Finlandia adoptó una neutralidad con ciertos compromisos en materia de seguridad con la Unión Soviética entonces, compromisos que fueron puestos por insistencia de la Unión Soviética, pero que no tenían necesidad de ser, sobran, porque son características del derecho de neutralidad. Uno de ellos es, por ejemplo, que no puede atravesarse un país neutral para atacar a otro. Un elemento que hay en el acuerdo de paz que se firmó con la Unión Soviética es que habría consultas en materia de defensa, pero esas consultas no significa que tengan que apoyar la posición de la Unión Soviética. Y sin embargo, por estas razones muchas veces se ha criticado la neutralidad, porque los países neutrales aparentemente no asumen su responsabilidad en un conflicto, sino que se mantienen al margen. Algunos dicen que se benefician porque pueden comerciar con los dos lados, frecuentemente no es entendida, y la política de neutralidad es una política muy difícil de mantener y particularmente difícil en condiciones de conflicto, en condiciones de guerra. Yo creo que, y esta es una idea que he trabajado hace muchos años, yo creo que algo que contribuiría mucho a la paz en Europa sería que hubiera dos corredores de países neutrales. Un corredor de países neutrales al este de la OTAN, que estaría formado por Suecia, por Alemania y por Austria. Austria ya es neutral. Y otro corredor de países con una neutralidad del estilo finlandés, que serían Suecia, la República Checa, la República Eslovaca y Hungría. De esta manera habría dos corredores de países neutrales en Centro Europa, y esos dos corredores deberían adoptar además una política de desnuclearización, aceptar que no habría nunca en sus territorios armas nucleares. Si esto fuera así, yo creo que se quitaría la presión sobre las inseguridades de la Unión, bueno, ahora de la Federación Rusa, inseguridades que son en buena medida lo que ha provocado esta reacción. Para no extenderme, me puedo referir más adelante a esto con ejemplos claros y argumentos concretos. Interesante, embajador Gunner, lo que está diciendo el embajador Francisco Holguín, estos corredores de neutralidad y lo que significarían también para la paz y para la seguridad europea, pero el embajador trae un tema interesantísimo, el tema de las armas nucleares. De ingresar Finlandia y también Suecia a la OTAN, ¿qué va a pasar con este tema de las armas nucleares? ¿Va a haber reservas por parte de su país o van a desplegar armas nucleares y eso pues tendría una reacción pues muy feroz por parte de Rusia? ¿Qué posición tomarían? Es muy buena la pregunta. Nosotros en el discurso de la primera ministra sobre esta decisión de buscar la membresía, queda completamente claro que nosotros vamos a hacer exactamente lo que hicieron Noruega y Dinamarca al respecto. Entonces no vamos a tener armas nucleares en el territorio de Suecia. Y tampoco vamos a tener bases militares permanentes en tiempos de paz de la OTAN. Eso ya lo tenemos en este discurso. Y también para añadir, nosotros, eso es muy importante que sepan todos los
que están viendo este programa, nosotros no vamos a cambiar nuestra política exterior completamente con una membresía de la OTAN. La plataforma principal para nuestra política exterior sigue siendo la Unión Europea. Entonces vamos a complementar nuestra política exterior con estas garantías de seguridad colectivas. Y eso es muy importante porque vamos a seguir trabajando con igualdad de género, en la lucha para el clima, derechos humanos y también desarme, porque nosotros tenemos una iniciativa, se llama Iniciativa de Estocolmo, donde estamos trabajando con 5 miembros de la OTAN. Y entonces, obviamente, ojalá que cuando tengamos una membresía, vamos a seguir trabajando con eso. Pues muy bueno saberlo, embajador. Vamos un corte, regresamos y bueno, pues platicando sobre esta dicotomía que se está viviendo en Europa, o estás protegido con la OTAN o estás solo frente a Rusia. Volvemos. Desde su creación en 1949, la OTAN ha establecido una política de puertas abiertas para la incorporación de nuevos miembros dentro de la alianza. Durante la Guerra Fría y con la desintegración del bloque soviético, la OTAN fue testigo de una expansión sin precedentes, llegando a incluir 30 países. Mientras que la ampliación representa seguridad para sus miembros, Moscú la percibe como una amenaza y estrangulamiento hacia su zona de influencia geopolítica. Es así que la invasión en Ucrania ha tenido el efecto contrario. Suecia y Finlandia han iniciado el proceso de adhesión, un movimiento poco esperado por parte de 2 países históricamente neutrales. Un giro dramático ha sufrido la opinión pública en Suecia y Finlandia. La invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado las fuertes percepciones sociales sobre la OTAN, la alianza militar euroatlántica más grande del mundo, que se apresta a darle la bienvenida a Suecia y Finlandia en el contexto de la guerra medular en Europa. Con el objetivo de poder invocar el artículo 5, que implica que un ataque contra un aliado es considerado como un ataque al resto de los miembros, es que los ciudadanos de ambos países han mutado sus preferencias y opiniones sobre la neutralidad militar. Encuestas muestran que más del 57% de los suecos aprueban la membresía a la OTAN, la primera vez en la historia que la mayoría del país opta por posicionarse a favor de un bloque militar, mientras que el 76% de los finlandeses han mostrado favoritismo de ingreso, el más alto pico alcanzado en la historia de las encuestas. Estamos de regreso en este programa analizando la expansión nórdica de la OTAN. Embajador Francisco, ¿cómo está mirando la posible ratificación del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN? Como saben, se tiene que conseguir un consentimiento unánime de los 30 países de la alianza militar más grande del globo, la más poderosa, y también tiene que pasar por la ratificación del Senado en Estados Unidos. ¿Cómo está mirando? ¿Habrá una vía fast track? ¿Y qué ambiente político se está viviendo en este sentido? Yo creo que en buena medida va a depender de cómo los hombres de Estado, los dirigentes de los países miembros de la OTAN manejan sus diferencias internas y qué tal capacidad de negociación tengan. Si lo consiguen, estarán pronto en la OTAN. Yo quisiera insistir un poco en la idea que yo había propuesto, añadiría algunos elementos adicionales, pequeños,
en concreto que los pequeños países nórdicos también deberían tener alguna forma de neutralidad parecida a la de Finlandia y desde luego ahora también Ucrania. No los había mencionado antes porque estas ideas yo las había manejado desde antes, pero con la guerra en Ucrania esto cambia. Y añadiría un elemento que creo que es muy importante, y es que la OTAN tendría que asumir la garantía de que estos países no serían agredidos. De modo que tendrían la ventaja, no es lo mismo, pero tendrían la ventaja de poder mantener su neutralidad con todas las dificultades que ello implica, con las limitaciones también que acarrearía, pero tendrían un compromiso de una reacción inmediata de la OTAN en caso de agresión. Este tipo de garantías no es nuevo. Suecia fue, después del Tratado de Westfalia, garante de los acuerdos de Westfalia en la parte oriental, mientras Francia era en la parte occidental. Y me parece que además, si Rusia quiere en algún momento también tener una cosa parecida, podría asumir que, por ejemplo, Belarus, que es su aliado, estaría garantizado también por Rusia y a manera de ir equilibrando las cosas. Bueno, pues aquí tenemos un embajador, el embajador Francisco Holguín, que está defendiendo la política de neutralidad que justamente ustedes, Suecia y Finlandia, pues van a abandonar en ese sentido, que ha sido una política pues histórica con enormes bondades para el sistema de la paz y la seguridad. Pero, embajadora, este abandono de la política de la neutralidad de Finlandia pues incomoda a otros actores, por ejemplo a Irlanda, a Austria, a Chipre. ¿Esto cambia la arquitectura de seguridad europea? Es decir, con estas decisiones que toman sus países, esto disloca, por así decirlo, la arquitectura de seguridad europea. Es muy importante ahora entender el significado de las diferencias de conceptos. Desde la membresía de Finlandia y Suecia igualmente en la Unión Europea ya no somos un país neutro. Ha sido una decisión política de compartir las competencias nacionales a nivel europeo. Pero hemos sido un país militarmente no aliado. Así que en ese sentido se puede llamar que ha sido como casi neutralidad que hemos ejercido. Otra cosa que es importantísimo que subraye aquí, hoy en día no se puede hacer referencias de algunos conceptos que eran obligados durante la Guerra Fría. La neutralidad finlandesa era como una obligación porque habíamos perdido la guerra, habíamos sufrido mucho, unas pérdidas enormes cívicas de pueblo, de territorio. Hemos tenido que reconstruir todo el país de nuevo. Así que no hubiese sido posible sin la unidad nacional del pueblo finlandés y sin el entendimiento de que al lado nuestro era el ganador de esa guerra, la Unión Soviética, un poder imprevisible que había querido enseñar su fuerza contra un vecino mucho más pequeño. Esto es importante, así que nosotros no fuimos en una situación de elegir nuestro camino y nuestra política de casi neutralidad, como bien lo ha mencionado el estimado embajador aquí. No es un concepto que se puede imitar o copiar en el mundo de hoy. Okay. No sentimos orgullosos, no pudimos tomar todas las decisiones 100% de manera independiente. Era una receta de sobrevivir y de mantener la soberanía, la capacidad de autodeterminación y la independencia. Y por eso esto es importante hacer estas diferencias. Y desde esa plataforma también es muy fácil de entender nuestras selecciones, nuestras decisiones ahora. Estamos muy expuestos
Y hay una solidaridad ya existente, así que si nosotros fuera de la Alianza Atlántica de Defensa OTAN, fuimos atacados por un tercer partido, podemos estar seguros que nuestros amigos nórdicos, europeos, de alguna manera otra vez pudiesen ayudarnos. Pero por eso también hemos mantenido las defensas nacionales creíbles en Finlandia. Embajadora, a diferencia de Finlandia, bueno, pues ha sido un país que ha pertenecido a Rusia durante mucho tiempo, también perteneció al Reino de Suecia, y bueno, hay claras diferencias en materias históricas, pero Suecia pues no ha estado en guerra desde los tiempos napoleónicos, y con todo y todo decide, a diferencia de Finlandia, que sí ha estado en guerras, pues ingresar al armazón de esta OTAN. ¿Cómo está percibiendo, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata de Suecia a la OTAN? Es decir, una OTAN que resucita, una OTAN que de alguna manera es más útil que nunca para protegerse de Rusia. Bueno, estamos hablando de antes del 24 de febrero y después del 24 de febrero. Ha cambiado todo. Sí. La opinión pública en Suecia en contra o en favor de una membresía de la OTAN ha cambiado completamente durante estos meses. Entonces ahora tenemos como 60% en favor de una membresía en la OTAN. Usted está mencionando el partido obviamente que tiene el puesto de primera ministra ahora, y eso fue un gran cambio para ellos, tomaron la decisión dentro de su partido el día antes de que el gobierno haya tomado la decisión de buscar la membresía en la OTAN. Y entonces eso es un proceso que, bueno, ha tomado tiempo, pero es la razón por este gran cambio es la invasión rusa en Ucrania, no cabe duda. Yo quiero también mencionar acerca de este punto sobre no aliados militarmente. Es muy importante porque nosotros, desde 95, nosotros hemos trabajado juntos con varios países y también con la OTAN para buscar más seguridad para Suecia. No hemos tenido estas garantías colectivas otra vez, pero hemos buscado nuestra seguridad en común con nuestros amigos en Europa y con los Estados Unidos. Entonces, este cambio es de haber sido no aliado militarmente, y esta política nos ha servido bien durante muchísimos años, pero otra vez, después del 24 de febrero, hay un cambio. Sin duda, un giro de timón, y hay que considerar también que vienen elecciones generales en Suecia en septiembre de este año. Embajador Francisco, ¿qué significaría para Rusia la nueva frontera con la OTAN cerca de San Petersburgo y de Kaliningrado? Ese es uno de los puntos que más me preocupa a mí. Quiero mencionar a George Kennan. No sé si nuestro auditorio sepa quién es George Kennan, pero lo voy a decir de manera muy rápida. Claro. Era un joven funcionario del gobierno de Estados Unidos poco después de la guerra, y escribió un artículo en Foreign Affairs. Como era funcionario, no quiso poner su nombre, lo firmó X. Y ese artículo se volvió la base para la estrategia de Estados Unidos de contención a la expansión soviética. Fue la base sobre la que se armó la posición en la Guerra Fría de Estados Unidos. George Kennan falleció hace poco, pero antes de fallecer, en 1995, después de que cae el bloque soviético, desaparece la Unión Soviética, hizo una advertencia muy fuerte a Estados Unidos. Dijo, si la OTAN se expande hacia Oriente, estará cometiendo el error de política exterior más drástico de su historia. Tal vez exageraba, pero ciertamente creo que debemos de tomar en consideración que las sensibilidades de Rusia por su historia y el hecho de que el crecimiento de la OTAN intensifica una inseguridad y unos deseos de agresión. El crecimiento de la OTAN creará, en mi opinión, una tensión política en la frontera de Europa, dentro
del espacio europeo. Por eso yo creo que valdría la pena considerar, al menos considerar, si puede desarrollarse otro esquema que ofrezca garantías a la Federación Rusa de que no va a seguir creciendo, de que no se va a seguir sintiendo amenazada. Pensemos cómo Estados Unidos reaccionó cuando se podían instalar misiles, todavía no sabemos qué tipo de misiles, en Cuba. La reacción de Estados Unidos fue violentísima, porque lo sentía muy cerca de su frontera. Rusia también tiene temores alrededor de su frontera. Lo digo con una frase que no logro recordar quién la pronunció, pero en fin, la hago mía en lo que aparece alguien más, asumo la responsabilidad. Rusia es una potencia insaciablemente defensiva. Trata de crecer hacia sus bordes, algunos lo atribuyen a Pedro el Grande, para tener estados tapón. Sí. Pero después esos estados tapón los absorbe y entonces necesita más estados tapón y entonces sigue creciendo. Pero Rusia estaría dispuesta a cambiar la estrategia de estados tapón, me parece a mí, por estados neutrales. Y un ejemplo que puedo mencionar es que Stalin en algún momento, si no me equivoco fue en 54, pero estoy hablando de memoria, ofreció a Estados Unidos que aceptaría la reunificación de Alemania bajo una forma de neutralidad. Bueno, pues ahí tenemos casi toda una cátedra del embajador Francisco Holguín sobre geopolítica, de verdad muy agradecida, embajador, pero efectivamente esta ampliación de la OTAN pudiera también alimentar el imperialismo ruso. Ustedes lo que están mirando en sus países es una expansión, un ímpetu de cambiar el statu quo por parte de Vladimir Putin, un presidente de Rusia que no se siente satisfecho con el orden establecido, embajador. Sí, bueno, es exactamente eso. Nosotros no podemos dejar exitosa esta agresión y este cambio que está tratando hacer el gobierno de Rusia de nuestro sistema de seguridad en Europa, porque acabamos de decir que la base de este sistema es exactamente el derecho de todos los países en Europa de escoger su camino de política de seguridad y de defensa. Si nosotros dejamos exitosa esta agresión y entonces aceptamos una esfera de influencia del gobierno de Rusia, eso no se puede, y eso es lo que ha cambiado el análisis completamente en nuestro país. Ahora, hablando, embajadora, de la reacción de Rusia, por supuesto, bueno, pues Rusia, los países de Suecia y Finlandia van a ingresar a la OTAN. Rusia en estos momentos no podría invadir a sus países porque más del 70% de sus fuerzas terrestres están ocupándose en el conflicto en Ucrania. Pero ¿han notado ustedes que hay guerra cibernética, que hay actividad de hackers, por así decirlo, desinformación, fake news? Es decir, ¿cuál es la reacción de Rusia frente a la decisión de Finlandia, por ejemplo, de ingresar a la OTAN? Bueno, los ataques híbridos, como los llamamos, las contra de ciberseguridad, todo este tipo de interferencia existe desde hace mucho tiempo. No es ninguna novedad que continúe ahora y estará allí como en el plató seguramente. Solamente todavía hacer referencia a la neutralidad, que quiero subrayar que hay 3 países que comparten frontera con Rusia hoy en día en Europa, que no son miembros de la OTAN, son Ucrania, Belarus y Finlandia. Así que es algo a tener en mente también. Las esferas de influencia no pertenecen al mundo de hoy en día y por eso es importantísimo de que tenemos cuidado de analizar la situación, el desarrollo de los acontecimientos de esta guerra que ahora dura desde 100 días en Europa, basada en información verdadera. Hay mucha desinformación que se está produciendo para también confundir la opinión pública, la audiencia muy sofisticada también, así que esto es importante y es parte de la herramienta de ataques híbridos. Claro.
Nosotros en Finlandia hemos vivido al lado de estas actividades durante toda nuestra existencia, así que desde hace mucho tiempo tenemos en el currículo de los niños a diferentes niveles de escolarización esto de alfabetización mediática. Así que los niños desde muy jóvenes, desde muy baja edad, digamos, desde primaria, están aprendiendo ya a distinguir entre la desinformación y la información verdadera. Y gracias a este tipo de programas donde se comparte, es una buena fuente también para la audiencia en México. Pero esto quiero subrayar que nosotros tampoco pensamos que cambia prácticamente nada, que Finlandia sigue siendo, si nos acepta la membresía en su totalidad en la Alianza de Defensa de OTAN como un nuevo miembro, seguimos siendo el mismo país, obviamente contribuyendo al sistema internacional basada en reglas mutuamente acordadas en derecho internacional, en mediación, en mantenimiento de la paz, en igualdad de género, en igualdad de todos los sectores de la sociedad. Así que nada cambia en ese sentido. Nosotros tomamos un paso admitiendo de que en caso de una agresión, quizás esta vez no pudiésemos hacerlo solos. Bueno, pues recordemos que en estos días se realizó un referéndum exitoso en Dinamarca, en donde la población acepta formar parte de la política de defensa de la Unión Europea. Vamos un corte, regresamos. La neutralidad histórica y estratégica que ha caracterizado a Suecia y Finlandia ha llegado a su fin. Para ambos países, su incorporación a la OTAN representa seguridad y certeza para disuadir una posible agresión rusa. Gobierno y sociedad se han visto cada vez más atraídos ante la posibilidad de pertenecer a la alianza, como lo han confirmado varias encuestas. Previo a la invasión rusa en Ucrania, las respuestas a un sí eran mínimas frente a un abrumador no. Sin embargo, con el desarrollo de la guerra, la mayoría de los suecos y fineses apoyan que su país se integre a la alianza, la cual prevé la defensa colectiva de sus miembros en caso de un ataque contra uno de ellos. Наразі поліцейські знаходяться на місцях обстрілів та документують наслідки ворожої агресії. El armazón geopolítico y la arquitectura de seguridad europea ha sido fuertemente dislocado por la guerra Rusia-Ucrania, un tema que atrapará la atención de la cumbre de la OTAN en Madrid, a la que asistirán Suecia y Finlandia. En esta cumbre histórica se buscará avanzar en la agenda de la OTAN hacia el 2030 y confeccionar un nuevo concepto estratégico que defina la naturaleza y el rumbo de la máxima alianza militar. Reforzar la disuasión, coordinación y resiliencia, junto con la prioridad de aventajar en la ecuación tecnológica y en el desarrollo de capacidades de sus socios, serán parte del compromiso a sellar en España. Perfilar a la alianza para las próximas décadas significa actualizarse ante los desafíos globales venideros y los cambios geopolíticos que están ocasionando un terremoto en el statu quo mundial. Continuamos conversando sobre un tema que está generando todo un debate mundial, el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN.
Embajador Alden, en toda esta decisión de su país, Suecia, de ingresar formalmente a la OTAN, se está dando un contexto de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en los siguientes días en Madrid. Y ahí se está proponiendo cambiar su concepto de seguridad estratégica de cara a la Agenda 2030, inclusive en esta Agenda 2030 que se propone que la OTAN tenga un mayor acercamiento a los países de América Latina. ¿Cómo está mirando Suecia la cumbre de Madrid y si van a participar ustedes ahí? Bueno, lo importante aquí es que nosotros hemos entregado nuestras solicitudes para membresía, pero en este momento todavía somos nada más socios. Entonces nosotros no estamos en los procesos de la OTAN de la misma manera como miembros. Entonces lo que esperamos tener por el cumbre, obviamente, es el acuerdo de todos los miembros de la OTAN para que nosotros podamos ingresar como miembros. Pero es muy importante que sea todos, y en este momento tenemos discusiones de alto nivel con un país sobre eso y ojalá que lo podamos lograr. Pero eso es la situación en este momento, y nosotros entonces como miembros, ojalá, entonces tengamos todas las posibilidades de estar en las discusiones sobre la estrategia de la OTAN y también obviamente sobre lo que va a ser la estrategia para el norte de Europa. Muchísimas gracias, embajador. Embajadora, me parece que un tema que no hemos tocado y no podemos dejarlo escapar en estos últimos minutos que nos quedan antes de despedirnos es Turquía. Turquía se está oponiendo al ingreso de Suecia y de Finlandia a la OTAN. ¿Por qué lo hace? Eso tenemos que preguntárselos a ellos. Obviamente, turcos. Claro que hace falta una respuesta unánime por parte de los miembros existentes ahora y nosotros como solicitantes estamos dispuestos, nuestros capitales están manteniendo una conversación, un diálogo transparente, constructivo con Turquía, con los representantes de Turquía a diferentes niveles para despejar cualquier duda que pueda existir. Individualmente nuestros países hemos tenido una cooperación constructiva desde siempre con Turquía. Por ejemplo, ahora un poquitín más de 10 años que Finlandia y Turquía juntos hicimos una iniciativa de mediación en el marco de la ONU, que existe todavía, así que hay todo tipo de posibilidad de mantener la normalidad a pesar de que este proceso por el momento quede abierto. Claro. Embajador, de fructificar este ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, pues se va a cambiar todo el teatro de la geopolítica en Europa y esto va a tener implicaciones en términos regionales y subregionales. Si nos puede pues cerrar el programa con un comentario sobre el tema de la paz y de la seguridad internacional. Qué bueno que dice lo que acaba de decir, porque sí estamos viviendo un momento crítico y con consecuencias a muy largo plazo, que como no se ha dado en la historia de Europa en muchísimo tiempo. Y por lo mismo yo creo que hay una propuesta que yo quisiera hacer, que haya una nueva conferencia sobre paz y seguridad en Europa, en el que se discutan estos temas, en el que se exploren a fondo. Y mi único temor es que cuando esto ocurrió bajo la presidencia de Urokekkonen de esta conferencia, 1975. teníamos una masa crítica sensacional de estadistas en Europa. Y me parece que ahora es un recurso muy escaso, y siento mucho decirlo así, pero en esa época había grandes pensadores, había grandes figuras y tenían una gran capacidad de ver las cosas a largo plazo y de entender lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y quiero subrayar de nuevo el papel de los países neutrales, porque no es casualidad que esa conferencia se haya celebrado en Helsinki y que la hubiera presidido Kekkonen. Pero también teníamos en otros países neutrales a grandes personalidades, Olof Palme, que admiramos tanto en México, todavía está la Casa Palme en Guadalajara. Y hay un centro Olof Palme en México.
Y también estaba Bruno Kreisky en Austria y Liam Cosgrave en Irlanda. Cosgrave no podía involucrarse en esto. En primer lugar, es una isla que está detrás de una isla, entonces está aisladísimo, para decirlo así. Pero además estaba con el problema del Ulster y los problemas en su propio país. Pero no podría haberse dado en un mejor lugar que en Finlandia, aunque pudo haber sido también en Suecia o en Austria esta conferencia. Ahora no sé cuál sea la mejor opción, pero me parece que vale la pena hacer una reflexión a fondo y que oigamos las opiniones de grandes estadistas y que se discutan a profundidad estas decisiones, sus consecuencias de corto y de largo plazo. Eso sería mi propuesta. Pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo en este conversatorio. Pues gracias al embajador Päivi Pohjanheimo por su participación, al embajador Gunnar Alden por estar con nosotros y por supuesto al embajador Francisco Holguín. Y bueno, pues así es, vamos un corte y recordar que México tiene que estar pendiente de los temas internacionales. Somos una potencia media, somos un país participante dentro del grupo del G20, las 20 economías más importantes del mundo, además, segunda economía de América Latina. Volvemos. El acuerdo unánime necesario para la incorporación de Suecia y Finlandia podría nublarse ante la negativa de Turquía. Las objeciones de Ankara se basan en el apoyo que le han dado los países candidatos a grupos kurdos, como el Partido de los Trabajadores Kurdos, a quienes consideran terroristas. Los tres países se han reunido para encontrar un acuerdo que beneficie a ambas partes. Por una parte, el presidente Erdogan busca fortalecer su base e imagen política de cara a las elecciones del 2023, mientras que Andersson y Marin tienen en la mira prevenir y disuadir una posible invasión rusa. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora todas las facilidades que nos brindaron para grabar en estas hermosas instalaciones. Soy Rina Musali y los espero el próximo martes. El canal del Congreso presentó